Si te gusta esta clase de contenido, no te olvides de dar un like y suscribirte si aún no lo has hecho. Todos los derechos de los personajes a sus respectivos creadores. Capítulo 1. El camino, marcado por las hojas caídas y la tenue luz del atardecer, parecía no tener fin. Cada paso se convertía en un desafío, la fatiga evidente en sus ojos cansados, reflejo de apenas 2 horas de sueño. La noche anterior, inmerso en libros y apuntes, buscaba desesperadamente asir cada concepto que le llevara a la culminación de su travesía académica. La falta de descanso se hacía palpable en sus orejas, la mente aún zumbando con fórmulas y teoremas. En ese agotamiento, un sorbo revitalizante de Speed, esa bebida cargada de cafeína, buscaba inyectar vida a su cuerpo rendido. Con solo 3 materias más por delante, se encontraba en la recta final de su viaje académico. Cada asignatura, un peldaño más hacia la meta. Sin embargo, a pesar de la proximidad del final, el temor se cernía sobre él. El miedo al fracaso en alguna asignatura resonaba en sus pensamientos, amenazando con perturbar su paz durante todo el próximo mes. La ansiedad se mezclaba con la anticipación de la conclusión de esta etapa, creando una dualidad palpable en su mente agotada. A las 13:32, el reloj insistía en su avance inexorable, siendo la tardanza un reflejo común en su rutina. No obstante, la verdadera angustia se cernía en la posibilidad de ser el primero convocado para la exposición oral. Detuvo su trote con un suspiro profundo, una pausa que resonaba con la mezcla de ansiedad y expectación. Jadeo, jadeo. Ahora. Gritó. Se lanzó a correr por las calles empedradas, cada paso resonando con el eco de un día agotador. Vamos, cuerpo, no me falles ahora. Puedes desmayarte cuando regresemos a casa, pero no ahora, murmuró consigo mismo, sintiendo el pulso acelerado resonar en sus oídos. El dolor se manifestaba agudo bajo sus pies, pero la determinación lo impulsaba. Su única meta, llegar y reunirse con su amigo en el lugar de siempre, anhelando encontrar aquel asiento en la esquina, donde podía conectar su celular y cargarlo, una tarea que siempre olvidaba. A pocos metros de la secundaria, se preparó mentalmente para saludar al guardia y dirigirse al segundo piso, donde se desarrollaría ese encuentro tan esperado. Sin percatarse o tal vez ignorando su singularidad, atravesó la entrada con la mirada fija en el objetivo, sin notar la ausencia del vidrio transparente. Ese cristal solía mostrarle al guardia y algunos estudiantes fugaces, que aparecían y desaparecían como vándalos en busca de algún propósito. Buenas tardes, saludó con incertidumbre. En un instante, se percató de algo desconocido, más precisamente, algo que no debería estar ahí, una espada. Al mover su mirada por todas partes, se dio cuenta de que nada le resultaba familiar. Internamente asustado, mantuvo la calma, aunque su corazón latía con una intensidad que delataba su nerviosismo. ¿Dónde estoy?, preguntó al aire, su voz resonando en un eco incierto. Observó a su alrededor un tránsito de personas cuyas apariencias desafiaban toda lógica, como si estuviera inmerso en un sueño vívido. Divisó individuos vestidos con atuendos peculiares a su vista, un desfile de épocas y estilos entrelazados en un tejido de fantasía. Espadas relucientes, hachas imponentes, armaduras ornamentadas, y telas que evocaban eras medievales. Orejas puntiagudas, algunas de aspecto animal, y colas de formas diversas. Elfos y seres semihumanos deambulaban como personajes de una epopeya encantada. ¿Me desmayé?, se preguntó con la frente fruncida, tratando de comprender la surrealista escena que se desplegaba ante sus ojos. La extrañeza del entorno resonaba con cada latido de su corazón, sumiéndolo en un desconcierto que desafiaba las leyes de su realidad conocida. Se dio la vuelta, decidido a regresar a donde debería estar, la escuela, un refugio de responsabilidades familiares y académicas. Si sus sospechas eran correctas, quería alejarse rápidamente, presintiendo que aquella realidad desconcertante no era su lugar. ¿La puerta? ¿Dónde está? Su voz temblorosa revelaba la fragilidad de sus certezas, a punto de quebrarse ante la ausencia de la salida. Donde antes debería haber una puerta, ahora solo veía un muro de rocas, una barrera impenetrable. La inquietud creció en él mientras contemplaba la ausencia de la salida que conocía, sumiéndolo en una sensación de desconcierto y desamparo. En ese momento, el mundo que alguna vez consideró su hogar se desmoronaba, dejándolo a merced de una realidad desconocida y misteriosa. Se examinó rápidamente, buscando alguna diferencia en su vestimenta. Nada había cambiado.
La tela familiar y los detalles cotidianos aún lo envolvían, añadiendo un toque de normalidad a una situación que desafiaba cualquier explicación lógica. Pensando velozmente, buscó desesperadamente su celular entre sus pertenencias. Al encontrarlo, su ansiedad disminuyó un poco, aferrándose a la familiaridad de la tecnología en medio de lo desconocido. Desbloqueando rápidamente el celular, accedió a sus contactos, buscando desesperadamente el número de su hermana, un ancla emocional en un momento de incertidumbre. Sonó el tono de espera. Solo habían pasado unos segundos, pero para el chico, se sintieron como horas, cada latido del corazón marcando una eternidad en la espera angustiosa. Al fin atendieron, pensó al escuchar que lo atendían. Se alegró, pensando que esto indicaba que no era lo que temía. Solo fue un fallo en la Matrix que lo había transportado a otra parte del planeta, donde todos hacían cosplays y ese lugar era falso como las personas que lo habitaban. Pero... No hay señal disponible, por favor, llame más tarde. La esperanza que se había encendido en sus ojos se desvaneció con esas palabras electrónicas, dejándolo varado en la incertidumbre de un mundo que desafiaba toda lógica y conexión con su realidad previa. La tecnología, su ancla de seguridad, le fallaba en este extraño lugar que parecía existir en las grietas entre la realidad y la ficción. Esas palabras lo dejaron helado. El estrés era tan abrumador que no pudo contener las lágrimas por la impotencia de la situación. Se acurrucó en la esquina de un callejón cercano, sintiéndose asustado, mientras todos lo observaban de manera extraña. El entorno, antes familiar, había adquirido una extraña textura, como si cada rincón le fuera ajeno. Evitaba mirar a los ojos a cualquiera. El miedo lo envolvía por completo. En ese callejón desconocido, las sombras danzaban al ritmo de su ansiedad. La inseguridad lo llevó a evitar incluso ver los rostros de los transeúntes. La diversidad de atuendos y expresiones faciales le resultaban desconcertantes, añadiendo una capa de surrealismo a su experiencia. La ciudad, antes un paisaje conocido, se transformaba en un laberinto de incertidumbre. Las luces parpadeantes arrojaban destellos erráticos sobre los adoquines desgastados, mientras los murmullos indescifrables de la gente añadían una capa de extrañeza a la escena. En ese rincón urbano, las paredes del callejón parecían cerrarse a su alrededor, intensificando su sensación de desorientación. La presión en el pecho persistía, y cada sombra proyectada tomaba una forma más siniestra en su mente atribulada. El chico se aferraba a la esperanza de que este era solo un episodio temporal y que pronto encontraría la clave para regresar a la realidad que conocía. ¿Dónde estoy?, murmuró cortadamente. Hermana, ayúdame, por favor, suplicó el chico, desesperado por obtener ayuda en medio de la confusión que lo envolvía. Permaneció inmóvil en su lugar, ajeno a cualquier intento de ayuda o consuelo de gente desconocida. El miedo se apoderaba de él al contemplar las formas y accesorios peculiares de esas personas: elfos, semihumanos, enanos. Le aterraba y se resistía a aceptar la realidad de su existencia. Permaneció imperturbable incluso después de que se le agotaron las lágrimas. El callejón, con sus sombras danzantes y los murmullos de un entorno insólito, se convirtió en su refugio. La desorientación se entrelazaba con la desesperación en su mente, mientras la esperanza de un contacto familiar se desvanecía con cada minuto que pasaba en ese mundo desconocido. El chico, sumido en la incertidumbre, se aferraba a la idea de que algún rastro de normalidad lo conduciría de vuelta a su realidad familiar. Cada mirada evitada y susurro desconocido aumentaba su sensación de estar perdido en un escenario surrealista. Con el tiempo, la oscuridad de la noche cayó sobre él, y el frío se hizo presente. Sin embargo, no le importó congelarse. Prefería enfrentar el gélido abrazo de la noche que lidiar con las incógnitas y dificultades que lo rodeaban. Abrazando su mochila, se negó a moverse y sacar su buzo que tenía dentro de ella. Bajo el manto estrellado, el chico se aferraba a la penumbra como si fuera su único aliado en aquel mundo desconcertante. El callejón, ahora envuelto en sombras más profundas, ofrecía una especie de refugio temporal. Cada susurro del viento y crujido de la noche resonaba en su mente, pero al menos eran sonidos familiares en comparación con la cacofonía desconocida que lo aguardaba en las calles iluminadas. El temor a lo inexplorado persistía, pero el chico decidió soportar el frío de la noche antes que aventurarse en el misterio de ese lugar. Abrazado a su mochila, resistió la tentación de buscar refugio en su abrigo, como si el simple acto de abrir la cremallera pudiera desencadenar una serie de eventos indeseados en ese mundo surrealista.
La resistencia ante el cambio se manifestaba incluso en las decisiones más simples, marcando su deseo de mantener alguna forma de control en medio de la incertidumbre. 06:48. Han pasado 15 horas desde que llegó a un nuevo mundo, y lo único que hizo fue estar asustado. Qué patético. Despertando de su sueño, el chico abrió sus ojos confundido. Esta vez tranquilo, analizó su situación. Aceptando su nueva realidad ahora. Ya no tenía sentido. Llorar no solucionaría nada. La idea de esperar a que alguien que conocía lo ayudara parecía imposible de realizarse. El chico, ahora más calmado, reconocía la inutilidad de la angustia y la resistencia. Aceptar la realidad emergente era el primer paso hacia una adaptación forzada, pero necesaria. Estoy en un mundo de fantasía, soltó en un murmullo casi inaudible. El chico se incorporó lentamente, examinando el entorno. Objetos místicos, paisajes que desafiaban toda lógica, y un aire impregnado de magia llenaban el escenario que se extendía ante él con solo mirar los objetos y a las personas. ¿Qué es lo que debo hacer ahora?, se preguntó en voz baja, su mirada se desvió hacia su celular. La pantalla mostraba las 7 de la mañana, y un indicador de batería al 13%. Tengo poca batería, dijo con preocupación, consciente de que su único vínculo con su antigua realidad estaba en riesgo. No sé qué hacer. Si me enviaron a otro mundo, ¿por qué no me hablaron primero, o al menos darme un poder genial? Ni una sola palabra, solo aparecí, suspiró pesadamente mientras reflexionaba sobre su situación. Los dioses no existen, se dijo con resignación, golpeándose con la realidad que tenía clara en su mente. A lo lejos, resonaban ecos de un mercado bullicioso y colorido. Parecía que su nueva realidad le ofrecía desafíos inexplorados y posibilidades desconocidas para un humano como él. Viendo la espada que estaba a su lado, decidió agarrarla, junto con una funda que podía llevar en la cintura para resguardar la hoja afilada. Observando la multitud de personas a su alrededor, decidió aventurarse y explorar. Estaba cansado de permanecer estático y esperar ayuda. Ansiaba desesperadamente vivir, y para hacerlo en ese nuevo mundo, necesitaba comprender su entorno. Para su suerte, era un otaku que había consumido una amplia variedad de animes. Se alegró un poco al darse cuenta de que no estaba en un mundo específico de algún anime en particular, como Naruto o Shingeki. Siendo también un escritor de fanfics, poseía información detallada sobre algunos animes. Tenía la esperanza de reconocer algún personaje o situación, aunque le iba a resultar complicado. Estaba en un mundo real, tridimensional, donde las personas no eran animadas, sino reales. Caminando por la calle, notó la ausencia de avances científicos o tecnológicos. No había autos, bicicletas ni patinetas. Todos se movían a pie. Creo que la magia limita su curiosidad, dijo, observando las lámparas de luz hechas por cristales brillantes. Pasó un tiempo hasta que, finalmente, avistó un vehículo peculiar, un carruaje. Sin darse cuenta, el chico comenzaba a emocionarse por descubrir todo a su alrededor. Aunque seguía siendo un niño en esencia, admiraba con asombro el mundo, aunque al mismo tiempo lo veía con cierta melancolía al notar que nada de lo que conocía en su mundo anterior existía aquí. Las personas se mostraban toscas desde su perspectiva, lo cual le generaba temor, haciéndole difícil entablar conversación con ellos. Aunque las mujeres eran hermosas, su timidez innata lo frenaba, impidiéndole hablar con alguien hasta que decidió entrar a un local de verduras, considerándolo lo más inofensivo que encontró. Hola, señor, saludó tímidamente. Oh, ¿qué necesita, querido cliente?, respondió el vendedor, transmitiendo cierta confianza que le permitió soltarse un poco. ¿Cómo se llamaba este lugar? Digo, este territorio. Confundido, el vendedor respondió. Estamos en Oriente, horario. ¿Horario? El chico preguntó, incapaz de recordar el nombre. Eres un viajero, muchacho. Eres un noble, ¿no?, inquirió el vendedor al notar la aparente calidad de sus ropas. Yo. ¿Noble? El chico se señaló. Claro, tu ropa te delata. Hasta un viejo como yo sabe cómo es la tela de calidad. ¿Calidad?, preguntó, olvidando momentáneamente que estaba en otro mundo y que su ropa era de primera calidad en el nuevo mundo en el que se encontraba. ¿Puedes decirme cómo puedo conseguir un trabajo? Ah, ¿buscas un trabajo? Tenías que haber empezado por eso en vez de empezar con una pregunta tonta. El vendedor rió amablemente.
Lastimosamente, no te puedo contratar. Últimamente no me va bien con las ventas, ya que una familia decidió abrir algunas tiendas cerca de acá. Oh, entiendo, el chico se decepcionó. ¿No hay otra forma de ganar dinero?, preguntó. Sí, la hay. Puedes registrarte en el gremio y cazar monstruos para obtener gemas de maná. Al escuchar la sugerencia de cazar monstruos, el chico rechazó rápidamente la opción. Su mente se llenó de dudas y temores al considerar la peligrosidad de esa actividad en un mundo que aún no comprendía completamente. ¿No hay otro trabajo?, preguntó nervioso, su voz temblorosa revelaba la ansiedad que sentía. Lamentablemente no. Por cierto, ¿qué te sucedió? ¿Eres de la nobleza? ¿Por qué no vives de la riqueza de tus padres? A decir verdad, no soy de la nobleza. De donde yo vengo, este tipo de atuendo es normal sinceramente, explicó el chico, notando la mirada escéptica del vendedor. El vendedor frunció el ceño. Parece que te criaron en un lugar muy humilde para decir esas cosas. Bueno, me agradas, ven cuando quieras comprar algo. El chico, sin una respuesta clara, agradeció por la información y se retiró, sintiendo un peso en sus pensamientos. Así que, ¿parezco de la nobleza solo por mi ropa? El chico llevaba una peculiar combinación de ropa deportiva que contrastaba con la percepción del vendedor. Una campera deportiva con 2 líneas verticales en cada brazo. Antes, exhibía un pequeño logo de Adidas en el pecho, pero lo quitó porque no le gustaba. Debajo, vestía una remera naranja con el logo de Goku. En la cintura, llevaba un pantalón negro con un diseño diferente. En lugar de las 2 líneas, tenía un fondo blanco con muchas líneas negras de una marca desconocida. Completando el conjunto, calzaba unas zapatillas deportivas de Nike, en su mano derecha llevaba un reloj común. ¿Ahora qué debo hacer? Tengo sed y hambre. El agua es gratis aquí. No lo sé. Tendré que preguntar de nuevo. Caminó sin rumbo, perdido en sus pensamientos, hasta que avistó una fuente de agua, donde los lugareños se abastecían. Sin dudar, se dirigió rápidamente hacia la fuente. Al llegar, evaluó el agua y notó que estaba bien cuidada. La frescura del líquido al tocar sus manos transmitía alivio. Parece que cuidan mucho esta fuente. Agarrando agua con las manos, la llevó a su boca y bebió rápidamente, sintiendo como la sed desaparecía y una sensación revitalizante recorría su garganta. De su mochila, sacó una botella deportiva que su hermana le había regalado hace mucho tiempo. Sintió una mezcla de gratitud y suerte al tenerla consigo, aunque mayormente la botella estaba vacía, era un tesoro en ese momento. Tengo suerte. Gracias, hermana, aun cuando no estás conmigo, siempre me haces las cosas más fácil. 13:26. El chico, tras buscar empleo como vendedor sin éxito, se encontraba desalentado. La desconfianza de los locales hacia alguien sin dinero ni un lugar para quedarse muerto complicaba su situación. Con sus objetivos poco definidos, surgió una meta clara en su mente: conseguir sus papeles en este nuevo mundo. Contempló la idea de ser un oficinista, pero se percató de que no podía acceder a ese tipo de trabajo debido a la falta de educación en ese mundo y a la incapacidad de entender el idioma local. En un momento de lucidez, el chico se dio cuenta de que estaba comunicándose en otro idioma sin darse cuenta. La confusión lo invadió, pero optó por no atormentarse con esa realidad. Con más confianza en sí mismo, decidió preguntar dónde se realizaban los registros. Por pura casualidad, descubrió que era en el gremio. Aunque había planeado visitar el gremio más tarde para obtener información sobre el mundo y sus países, al tener como objetivo principal conseguir sus papeles, se dio cuenta de que podía aprovechar la visita para resolver 2 asuntos de un solo golpe. No recuerdo cuándo caminé tanto, estoy cansado. Bebiendo de su botella, sintió el refrescante líquido revitalizándolo. Ya veo el gremio, solo un poco más y podré descansar. Al entrar, pudo ver a muchas personas intimidantes que lo miraron como si fuera un inofensivo insecto. El ambiente en el gremio era denso y lleno de personas con apariencia experimentada en el mundo. Caminando hacia lo que parecía ser el centro de ayuda, se detuvo frente a una chica de orejas puntiagudas, una elfa. La elfa, aunque imponente, irradiaba una amabilidad que ofrecía cierto consuelo. Hola, saludó, tratando de aparentar confianza. Oh, hola. ¿Eres un nuevo rostro? ¿Qué necesitas?, preguntó la elfa con curiosidad genuina. Ah, sí. Quiero registrarme en horario. Perdí mis papeles cuando llegué aquí.
Todo fue muy improvisado. Es una lástima. ¿De dónde vienes?, preguntó la elfa, sacando una hoja y una pluma para escribir. Vengo del norte, sinceramente no me acuerdo el nombre de mi pueblo. Tengo pérdida de memoria, así que a veces me olvido de algunas cosas. Oh, eso es malo. Mis más sinceras disculpas, expresó la elfa con compasión, comprendiendo la dificultad del chico. Ciertamente, lo que dijo el chico no era mentira. Su dislexia complicaba retener información, y enfrentarse a un mundo completamente nuevo solo exacerbaba su situación. Por favor, dime tu nombre, edad y a la familia que perteneces, preguntó la elfa mientras escribía. ¿Familia? El chico preguntó confundido. ¿A qué te refieres con familia? ¿Te olvidaste de eso?, frunció el ceño. No, me refiero a qué tipo de familia, un grupo o mi familia de sangre. ¿Con qué era eso? Me refiero al dios al que sirves. Dioses, existen los dioses. ¿Cómo son? Quiero verlos, pensó el chico con la esperanza de que ellos pudieran enviarlo de vuelta a su mundo. Yo no pertenezco a ninguna, respondió sinceramente. Ah, y mi nombre es Mike Tempest, tengo 15 años. Ok, debo suponer que aún no tienes dónde dormir, ¿verdad? No tengo. Bueno, hay unos establos donde puedes pasar la noche si te interesa, sonrió amablemente. ¿Sí? ¿Dónde se encuentran? El chico preguntó algo contento por tener al menos un lugar donde dormir. Están a 3 cuadras a la derecha y 2 a la izquierda. Muchas gracias, me salvaste, señorita. No hay de qué, y mi nombre es Silpi. Ya terminé tu registro, completa las otras preguntas por intuición. Así que si hay algo mal, dímelo. Cuando miró su registro, se sorprendió por atinar en ciertas preguntas, menos en el tipo de sexo. Señorita Silpi, ¿cómo puedo ganar dinero en este lugar?, preguntó. No hay muchos lugares, mayormente las personas crean sus propios negocios y se hacen comerciantes. Pero veo que no tienes ningún valis. Tu única opción es unirte a una familia e ir a la torre a matar los monstruos. ¿En serio no hay otra opción?, preguntó indeciso. ¿Quieres ser un sirviente o un esclavo?, preguntó con la ceja levantada. Te recomiendo que te hagas aventurero, ser un sirviente o esclavo no es lo mejor. Tu maestro puede ser un maníaco que le gusta torturar a sus empleados. Esa nueva información lo asustó. Si se podía cometer violencia libremente, cualquiera podría matarlo y nadie diría nada. ¿A qué familia me recomiendas ir?, preguntó rendido. Bueno, no tienes un buen físico y tu apariencia es normal, a excepción de tu cabello. No podrás unirte a las grandes familias, te recomiendo ir con un dios recién descendido. Silpi proporcionó orientación al chico, señalándole una dirección más realista para su situación. Sí, una pregunta. ¿Es necesario unirme a una familia?, preguntó Mike. Sí, es muy necesario, ya que necesitas la bendición de un dios para poder usar Falna. Por si no lo sabes, el Falna es la energía que te da la bendición del dios, y te otorga habilidades y estadísticas mejoradas. Esta energía es crucial para que los aventureros enfrenten los desafíos en las mazmorras y mejoren sus habilidades. Aunque no esperes tener buenas estadísticas y habilidades. El mejoramiento sucede cuando subes de nivel. ¿Cómo se sube de nivel?, preguntó Mike. Se obtiene matando las criaturas de la torre, una gran cantidad. Un ejemplo, un aventurero normal se tardó casi 2 años en subir de nivel 1 al nivel 2. Eso es mucho tiempo. Tranquilo, cuando tengas una bendición, yo seré tu guía. Me aseguraré de cuidarte bien. Entonces, ¿a qué dios me puedo unir? Por ahora solo hay 3 dioses que no tienen familia. Sus nombres son Big Oxos y la diosa Hestia. Mike abrió grandes los ojos, sorprendido por el nombre. Ahora ya sabía dónde estaba, y no era un lugar pacífico. Hestia no tiene a nadie ahora, eso quiere decir que Belcranel aún no ha llegado. Entonces, ¿a quién planeas preguntarle, Prime? Silpi fue interrumpida. La diosa Hestia, ¿dónde está ella? No te recomiendo estar con ella. La diosa Hestia no tiene dinero para invertir en ti y además tiene una enorme deuda con la diosa Hephaestus. ¿Aún quieres ir con ella? Sí, quiero ir con ella. Silpi suspiró con una mano en la cabeza, ok muchacho, es tu elección.
Después de recibir las indicaciones de Silpy, la elfa que le guió, Mike se apresuró hacia la iglesia. Atravesó las calles de horario, llenas de personas con atuendos variados y portando armas de aspecto fantástico. La ciudad tenía un ambiente vibrante, pero para Mike, todo era aún desconocido y misterioso. A medida que avanzaba hacia el lugar que le indicaron como la iglesia, la curiosidad y la incertidumbre se mezclaban en sus pensamientos. Pasaron aproximadamente 30 minutos, que para él se sintieron como una eternidad, antes de que finalmente llegara a su destino. Se encontró frente a lo que parecía ser un lugar en ruinas con un camino de pilares descarados. La iglesia, también en ruinas, se alzaba ante él como un recordatorio del tiempo y la desolación que había afectado a ese lugar. Sin embargo, al adentrarse en el terreno de la iglesia en ruinas, sus pasos se volvieron titubeantes. La magnitud del lugar y la solemnidad del entorno le hicieron sentir la presión de la decisión que estaba a punto de tomar. Parado frente a la entrada principal, la puerta desgastada y en mal estado le generaba una ansiedad creciente. Las inseguridades se apoderaron de él, como una sombra que oscurecía sus pensamientos. La pregunta latente resonaba en su mente: ¿me aceptara o me rechazara? La incertidumbre se convertía en un nudo en su estómago mientras se debatía sobre si debía llamar a la puerta o esperar a ser notado. Su viaje a este nuevo mundo estaba a punto de tomar un giro decisivo, y el temor a lo desconocido lo envolvía por completo. Después de pasar 30 minutos pensando y caminando frente a la iglesia en ruinas, Mike analizaba meticulosamente la situación desde un punto de vista más realista. Observaba detenidamente los pilares descascarados y la estructura deteriorada que lo rodeaba, reflexionando sobre la improbable idea de ser aceptado por la diosa Hestia en ese estado de abandono. Recordaba la historia de cómo Hestia aceptó a Bella, apreciando su aspecto tierno, su determinación y la pureza que los dioses podían percibir en él. Era una perspectiva interesante, pero Mike sabía que su caso era diferente. No tenía nada que lo hiciera especial a primera vista. Pero, a pesar de sus dudas, decidió tomar la oportunidad. Solo tengo una oportunidad. No tengo nada especial, solo seré un lastre. Pero, sinceramente, no me importa si estoy asegurando una vida destinada a ser una de las más prometedoras. Reuniendo su valentía, finalmente tocó la puerta de la iglesia en ruinas. Toc, toc. El sonido resonó en el silencioso entorno. Toc, toc. Nuevamente hizo sonar la puerta, esperando una respuesta que determinaría su futuro. La ausencia de respuesta lo dejó desanimado. Murmuró frustrado. Maldición, no está. Quería unirme lo más rápido posible. Se quedó allí, frente a la puerta de la iglesia en ruinas, enfrentándose a la decepción de no encontrar a la diosa Hestia en ese momento crucial para él. Tú, niño, ¿qué haces delante de mi morada? Gruñó la voz desde el umbral. Al darse la vuelta rápidamente, se encontró con una mujer menuda ataviada con el modesto atuendo de Hestia. Disculpa, ¿eres la diosa Hestia? Claro que sí, respondió, sacando el pecho con orgullo y esbozando una sonrisa. ¿Quién pregunta? Diosa Hestia. Mike se arrodilló frente a la mujer menuda. Por favor, quiero ser parte de tu familia. La pregunta sorprendió a Hestia. ¿Quieres unirte? Entrecerró los ojos. ¿Por qué? Preguntó. Yo quiero servirte. No encuentro sentido en mi vida, así que quiero vivir por ti, diosa Hestia. La respuesta ya la había practicado. Era raro ver a alguien dispuesto a unirse a una diosa pobre y con una gran deuda. ¿Quieres vivir por mí? Sonrió con orgullo. Si eso es lo que deseas, eres bienvenido a mi familia. ¿Cómo te llamas, joven? La respuesta hizo feliz al chico, esforzándose por evitar sonreír, ya que quería ocultar las emociones que delataban sus mentiras. Mi nombre es Mike Tempest, tengo 15 años. Es un placer estar contigo, diosa mía. Bueno, entra. Quiero otorgarte mi bendición lo más rápido posible, dijo emocionada. Sin resistirse, permitió que la diosa lo arrastrara dentro de la iglesia. Allí, solo pudo ver elementos básicos como una mesa, sillas y otros muebles esenciales para la vida cotidiana. Era evidente que vivía en un lugar muy humilde, por no decir en la pobreza absoluta. La luz que salía de los orificios del techo iluminaba la habitación. Bienvenido a mi hogar, Mike Tempest. Aprecio tu deseo de unirte a mi familia. A pesar de su situación modesta, Hestia mostraba una sonrisa cálida y acogedora. Mike, aún procesando la realidad de su elección, asintió con gratitud.
Antes de otorgarte mi bendición, debes comprender las circunstancias que rodean nuestra vida aquí. No contamos con lujos, pero me sostengo con un préstamo de una amiga. Si estás conmigo, te apoyaré en todo lo que pueda. ¿Estás dispuesto a aceptar esto, Mike? Preguntó la diosa con sinceridad. Estoy dispuesto, diosa Hestia. Quiero ser parte de este lugar y contribuir en lo que pueda, declaró Mike. Conmovida por las palabras del joven, Hestia extendió su mano sobre su cabeza para acariciarlo, como consecuencia Mike se tuvo que inclinar para que pudiera. Bien, quítate toda la parte superior y acuéstate en la cama boca abajo. Aunque nervioso, el chico obedeció y se acostó en la cama. ¿Cómo es el proceso de la bendición?, preguntó Mike. Subiéndose a la cama, Hestia extrajo un objeto metálico, una aguja. Posicionándose sobre el chico, Hestia se pinchó el dedo, dejando que una pequeña cantidad de sangre brotara. Es suave, pensó el chico, notando el contacto de sus muslos y trasero. Es fácil, solo tengo que dibujar en tu espalda con mi sangre, al mismo tiempo te daré mi bendición para que pertenezcas a mi familia. Con delicadeza, Hestia deslizó su dedo por la espalda del chico, quien tembló ligeramente por el frío contacto. Hestia felizmente grababa la gracia de Dios en su espalda. Quédate quieto. Sí, lo siento, se disculpó el chico, esforzándose por acostumbrarse al tacto. Transcurrió un minuto de silencio, donde el chico apretaba la almohada con fuerza, como si lo que le estuvieran haciendo resultara doloroso. En su espalda, la gracia de Dios había quedado grabada. Delante de los ojos de Hestia, numerosos caracteres de un negro azabache se destacaban en la piel de Mike. Hestia luego frotó suavemente la espalda del chico junto a los caracteres, creando una semblanza similar a la de una página de un antiguo libro, una enumeración de caracteres sagrados. Era un libro llamado Estado. Me pregunto qué tipo de historia crearás, Mike Tempest. Puntos de experiencia. Es decir, que la experiencia acumulada se grabaría en el estado, por así decirlo, un registro para aquellos que recibieron la gracia o bendición. Esos caracteres permitirían que su Dios evaluara lo que verían y escucharían. Y luego, eso se registraría en sus espaldas, donde quiera que Mike recorriera su camino, su historia, Hestia continuaría escribiéndola. Ahora, Mike-kun. El comienzo de nuestra familia iniciará desde aquí, dijo Hestia con una sonrisa emocionada y feliz. A través de los orificios del techo, la luz dorada iluminaba a la chica como la diosa que era. Mike, aún debajo de su diosa, asintió con un rostro apagado. Su expresión ciertamente reflejaba miedo y temblaba ligeramente. Con esto, crearé mi nueva historia. La idea no pareció gustarle. Iniciar un cambio en su mundo estaría bien para él, pero en el mundo donde se encontraba, no podía. Primero necesitaba un ingreso para sobrevivir y ahorrar para crear o intentar hacer un invento de su mundo. Solo con eso, Mike estaba decidido a no retroceder, ya que no veía por ningún lado otra salida donde él no acabara muerto. Quiero vivir. Al despertar al día siguiente, Mike se encontró en un sofá desgastado, iluminado por la tenue luz del amanecer que se filtraba por el techo agujereado. La tarde anterior, se dedicó a organizar el hogar, ya que al llegar, todo estaba en completo desorden. Observando a Hestia, Mike no pudo evitar notar que ella era un tanto desordenada a su parecer. Durante su conversación en la tarde, Hestia indagó sobre su historia de vida, obviamente mintió. Mike, por otro lado, estaba más interesado en obtener información sobre Babel y las zonas de horario. En relación a la Torre de Babel, obtuvo información limitada, ya que nadie mostró interés en unirse a su familia. Hestia no profundizó en las reglas y condiciones de los pisos de la torre, así que decidió consultar a su futura asesora en esta supuesta aventura. Sobre horario, también conocida como la ciudad laberinto, es la única ciudad en el mundo con una dungeon. Examinó detenidamente el mapa proporcionado por Hestia, memorizando con dificultad la ruta hacia la torre y el gremio. La iglesia era el único lugar que podía recordar fácilmente para regresar. Caminó hacia el baño, observando su entorno con una mezcla de decepción y adaptación a este nuevo capítulo de su vida. Al menos hay agua, murmuró en un intento de animarse, pero su ánimo decayó al notar su cepillo de dientes. Esto es, suspiró pesadamente. Ya no importa. Después de lidiar con sus necesidades, con una sensación de intranquilidad, Mike contempló la figura de Hestia, preguntándose sobre el vínculo que estaban forjando. Aunque ella le ofreció compartir la cama, Mike, mintiéndose a sí mismo, optó por el sofá.
Aunque no era tímido con las mujeres, no estaba acostumbrado a interactuar con alguien nuevo. La idea de ser el primer hijo de una diosa como ella lo llenaba de pánico y tristeza al mismo tiempo. Dirigiéndose hacia el sofá, agarró su mochila con la esperanza de encontrar sus cosas más importantes. Con alivio, sacó su celular, pero su entusiasmo se desvaneció al ver el símbolo de batería muerta. La tecnología que antes le proporcionaba conexión con su antigua vida ahora era inútil en este nuevo mundo. El celular, ahora un dispositivo inoperable, se convirtió en un recordatorio tangible de la distancia entre su vida pasada y la nueva realidad que estaba enfrentando. La incapacidad de usarlo simbolizaba la pérdida de una conexión directa con su antiguo mundo, sumiendo a Mike en una sensación de aislamiento. Al inspeccionar la única carpeta y cartuchera que tenía, examinó detenidamente su mochila. Ahí está. Con una expresión de alegría, encontró lo que buscaba: una batería portátil que cargaba tanto por enchufe como por energía solar. La adquisición de ese objeto le había dejado sin dinero durante un mes, pero para Mike, valió la pena. Aunque se sentía tentado a mostrarle todo a Hestia, decidió mantener en secreto algunos detalles hasta que fuera necesario. Conectó su celular a la batería portátil y lo ocultó en lo profundo del armario, una pequeña porción de su antigua vida resguardada en su nuevo hogar. La tecnología inoperante se convirtió así en un símbolo de su pasado, mientras que la batería portátil representaba una pequeña conexión con lo conocido, aunque ahora quedara relegada al ocultamiento en su nuevo entorno desconocido. Creo que debería comer algo. Caminando por las calles de Horario, Mike se agarraba el estómago. Tengo hambre. El chico caminó con desánimo hacia el gremio, tenía planeado ir directamente a la Torre de Babel, pero primero necesitaba registrarse como aventurero. Mientras se dirigía al gremio, sus pensamientos vagaban entre la sorprendente realidad de su nueva vida y la nostalgia de la que acababa de dejar atrás. Cada paso en las adoquinadas calles de Horario lo sumergía más en este mundo lleno de desafíos y misterios, donde cada decisión podía cambiar su destino de maneras impredecibles y horribles. En medio de la animada actividad cerca del gremio, Mike notó que aún era temprano. Observó a los demás aventureros y se percató de que había llegado a tiempo de la hora de apertura. Revisando su reloj, marcaban las 6:12. No lo olvidaré. A pesar de la falta de batería en su teléfono, Mike siempre llevaba consigo su reloj. Esta pequeña pieza de tecnología era su ancla en el tiempo, proporcionándole orientación en este nuevo mundo. La comodidad de tener un punto de referencia en medio de la incertidumbre le brindaba un sentido de control en su desafiante situación. Entró al gremio, observando cómo algunos aventureros intercambiaban palabras con las trabajadoras. Bien, dijo Mike, suspirando para liberarse de su nerviosismo. Se encaminó nuevamente hacia el mismo mostrador, donde pudo divisar a la chica que lo trató con amabilidad. La atmósfera bulliciosa del gremio resonaba a su alrededor, pero su atención se centraba en la expectativa de registrarse oficialmente como aventurero. La joven tras el mostrador levantó la mirada, mostrando una sonrisa reconocedora al ver a Mike. Buenos días, señorita Sylvie. La chica, que lo había visto llegar, le devolvió el saludo con una sonrisa. Hola, ¿cómo te fue?, preguntó ella con curiosidad. Estoy en su familia, no fue tan complicado, o eso creo. Bueno, eso ya lo suponía. Hestia siempre quiso formar una familia, incluso dedicó mucho tiempo intentando reclutar en la zona de los inicios. ¿Zona de los inicios?, Mike preguntó con interés. Ah, no te lo había dicho. La zona de los inicios es el lugar donde aquellos que quieren ser aventureros esperan a que un dios los acepte en su familia. Entonces, ¿por qué no me enviaste allí? Lo hice porque no creí que te fueran a reclutar. Los dioses son muy exigentes, además, ya deberías saber que tu cuerpo es débil. Te hubieran hecho esperar años para que alguien te aceptara. Eso fue un insulto cruel, pensó Mike. Ya veo. Muchas gracias. Por ti, no esperé el resto de mi vida en ese lugar. Con una mirada analítica, Sylvie examinó cada detalle del cuerpo de Mike, desde la peculiar vestimenta hasta la mochila que llevaba consigo. Sus ojos agudos captaron la rareza de su apariencia, como si hubiera algo más detrás de la fachada del chico. Parece ser de una nobleza rara, pensó Sylvie mientras sus pensamientos se sumergían en especulaciones sobre el origen y la historia de Mike. La curiosidad la impulsaba a indagar más sobre este nuevo aventurero que ahora formaba parte de la familia de Hestia.
pero decidió hacerlo para la próxima cuando necesite más indicaciones. Bueno, cuando te vi entrar, saqué los registros de aventurero. Tu arma será esa espada, dijo, señalando la espada que tenía en la cintura. Así, es lo único que tengo. Bien, escribiendo en la hoja, continuó hablando. ¿Cuáles son tus estadísticas y habilidades? Mike. Volviendo a la realidad, Mike asintió. Lo siento, todas mis estadísticas son 10, y no tengo ninguna habilidad, respondió con sinceridad. Estia no le dio un papel para que vea su estado. Solo le dio sus estadísticas oralmente. Todas eran normales, ya que era nuevo. No esperaba mucho de alguien que empezó todo esto sobre las aventuras, y al mismo tiempo Mike aceptó esto con decepción, ya que al ser enviado a este mundo, esperaba tener una habilidad. Pero no, solo encontró una espada a su lado cuando apareció. No sabía si era de alguien a quien se le olvidó o si el tipo o la suerte que lo envió aquí se lo dejó como una especie de regalo. Estaba contento con tener algo, así que no se quejó más por no tener nada. Ok, eso es todo, como ayer, completa todo, revísalo por si falta algo. Y como también dije, yo seré la que estará encargada de ti. Mike se sorprendió. No esperaba que la elfa recordara su información, pero estaba agradecido de no tener que repetirla. Ten. Una tarjeta se posó en la mano derecha del chico, continuó. Esto indica que eres de nivel 1 y que estás autorizado para entrar a la Torre Babel. No lo pierdas, porque la próxima vez te lo cobraré, ¿entendido? Sí, muchas gracias. Antes que nada, solo tienes autorizado ir al primer piso. Como este es tu primer día, es mejor que vayas con un grupo que esté iniciando, al igual que tú. Sí, muchas gracias, Sylvie. Al salir del gremio, Mike se encontró con la bulliciosa actividad de horario. La ciudad rebosaba de vida, con aventureros de diversas razas y dioses paseando por las calles. La idea de embarcarse en su propia aventura comenzaba a sentirse real mientras se dirigía hacia la Torre Babel. Observando la partida de Mike, Sylvie reflexionó sobre la actitud del chico. Este joven parece estar lleno de miedo, o mejor dicho, le teme a todo. La Torre Babel se alzaba imponente, sus espirales desafiando las nubes mientras Mike recordaba la primera vez que llegó a este mundo, abrumado por el temor y la incertidumbre. Ignoró por completo la magnitud de la torre que se perdía en lo alto, un coloso que desafiaba a los propios cielos. En la entrada principal, divisó a los aventureros reunidos, algunos acompañados por amigos, otros por empleados o miembros de su familia. La heterogeneidad de razas y atuendos creaba un espectáculo de diversidad en el umbral de la aventura. Un recuerdo se agolpó en la mente de Mike, recordando que había personas cuya tarea era recolectar y cargar las piedras que los aventureros recogían en la torre. Funcionaban como asistentes, aligerando la carga y permitiendo que los aventureros se centraran en seguir luchando. Aunque en ese momento, Mike no veía la necesidad de contar con tal ayuda, dudaba si la requeriría en el futuro. La entrada a la Torre Babel, con sus imponentes puertas adornadas con relieves de hazañas pasadas, se erigía como un umbral hacia lo desconocido. El murmullo de conversaciones y la mezcla de emoción y determinación impregnaban el ambiente, recordándole a Mai la complejidad de las relaciones y roles en este reino de aventuras. Cada paso que daba resonaba en los adoquines, marcando el inicio de una nueva odisea en este lugar donde la magia se tejía con la historia. Mai pasó una hora parado, observando a los demás aventureros con la esperanza de encontrar compañía o formar un pequeño grupo. Lamentablemente, su presencia parecía invisible para todos, y su decisión de esperar se prolongó más de lo planeado. Al principio, solo tenía la intención de aguardar 30 minutos, pero el miedo a adentrarse solo en la torre lo retuvo en una espera prolongada. La incertidumbre y la ansiedad se entrelazaban mientras el chico evaluaba la opción de ingresar en solitario. Antes de que los dioses y las diosas descendieran al mundo inferior, los héroes lucharon contra los monstruos con la ayuda de los espíritus. Una vez que los dioses comenzaron a venir al mundo inferior, otorgaron a los héroes la falna y un estado mejorado para enfrentar a los monstruos. Finalmente, el chico se aventuró a entrar. La magnitud de la entrada lo dejó perplejo, caminando con cautela por las escaleras que conducían al primer piso. El miedo se aferraba a él, pero cada paso marcaba su entrada a lo desconocido. En el centro de la habitación, un agujero de 10 metros de largo conducía directamente al dungeon. La sala circular exhibía columnas a intervalos iguales, y una hermosa pintura azul del cielo real adornaba la parte superior. Las escaleras en espiral descendían hacia el dungeon a lo largo del círculo.
Llegando al final de las escaleras, se encontró con otra entrada, la puerta al primer piso. Las paredes de tono azul claro y los monstruos, como goblins o kobolds, aparecían en este nivel. El pasillo conocido como el Camino del Inicio albergaba a nuevos aventureros de nivel 1, enfrentándose a monstruos repetitivos hasta el cuarto piso, donde aumentaba la dificultad. Desconociendo esta información, el joven chico exploró durante un tiempo, sin encontrar a nadie y observando pasar a grupos más experimentados. Más de 20 minutos después, decidió preguntar a un aventurero al azar, descubriendo que se encontraba en una zona segura, el camino principal despejado por otros aventureros que avanzaban a otros pisos. Mike suspiró decepcionado consigo mismo, sintiendo la incomodidad de la espada en su vaina, la cual obstaculizaba sus movimientos. La tensión crecía mientras la expectativa de enfrentarse a monstruos desconocidos lo mantenía en vilo. Esto da mucho miedo. ¿Cuándo aparecerán esos monstruos? En la penumbra de la cueva, sus pensamientos divagaron hacia su situación. La falta de claridad sobre cómo llegó a este mundo añadía un toque surrealista a su experiencia. Mike, un humano común sin atributos extraordinarios, se cuestionaba si existía alguna posibilidad de regresar a su realidad original. Desviando la vista, se encontró con un cristal luminoso que arrojaba una luz mágica. Eso es asombroso, me gustaría llevármelo, pero si lo hago me quedaré sin iluminación. A todos los fan-otakus les gustaría estar en este mundo. Pero, no creo que les gustaría que los enviaran con sus cuerpos originales y sin ninguna ventaja como una habilidad rota. Sus pensamientos se deslizaron hacia críticas que había tenido en el pasado sobre historias similares. Recordó experiencias con obras de ficción que no cumplían sus expectativas, y su distracción le sirvió para relajarse momentáneamente. Los pocos fics que he visto de Danmachi fueron muy lamentables, como el canal de YouTube de Vendetta. No pude ni siquiera llegar al cuarto capítulo porque todo era muy fácil y regalado, además de muy irrealista. Sinceramente, me dio asco su tipo de pensamientos sobre cómo es el mundo Danmachi. Un suspiro escapó de sus labios, recordándole la realidad peligrosa que lo rodeaba. La crítica momentánea a obras ficticias le sirvió como breve escape mental en medio de la incertidumbre del dungeon. Al final terminé criticando a un iluso. En la lejanía de su recorrido, resonó un sonido peculiar, semejante al desplazamiento de rocas. Alerta ante el inusual ruido, Mike apretó la empuñadura de su espada. Una oleada de nervios recorrió su cuerpo, deteniendo su respiración. Concentró todos sus sentidos con esfuerzo para discernir la precisa procedencia de aquel misterioso sonido. Silencio. Se detuvo. Ahora es diferente. Alguien viene. Volviéndose de inmediato, se encontró con la oscuridad de un pasillo en la mazmorra. Inclinándose ligeramente, entrecerró los ojos en un intento por discernir con mayor claridad los detalles en la penumbra. Cucucucu. Al escuchar ese sonido, resonó en sus oídos, sus sentidos se agudizaron, percibiendo con una nitidez asombrosa cada textura de su piel y la presión exacta de la ropa que llevaba. Cada matiz del entorno se intensificaba, sumergiéndolo en una experiencia sensorial única, donde hasta el más mínimo toque lo haría derrumbarse. Su tez, antes vibrante con color, ahora exhibía una palidez alarmante. Al divisar la criatura que emergió de las sombras, el miedo que experimentaba se volvió abrumador, sintiendo su peso en toneladas. Su cuerpo temblaba y la capacidad de reacción se desvanecía ante la presencia aterradora. De entre las sombras emergió un kobold, una criatura híbrida con una cabeza que evocaba la ferocidad de un lobo y un cuerpo que mantenía la apariencia humana. Aunque su estatura era similar a la del joven, su aspecto delgado no hacía más que resaltar su espeluznante presencia. Mike soltó un chillido de su boca. El kobold, como respuesta, se abalanzó con ferocidad. Con brusquedad, Mike intentó desenvainar su espada con desesperación. «Vamos, no me falles ahora», dijo con su voz quebradiza. Con una embestida, Mike fue tirado al suelo, recibiendo el daño de la caída. El kobold, con ferocidad, se puso encima de él, agarrando sus hombros con fuerza y gruñendo con ferocidad, intentó devorarlo vivo. Con un miedo extremo, Mike agarró la parte superior de la cabeza del kobold, aferrándose con fuerza a su pelaje para impedir que lo mordiera. La lucha por la supervivencia se intensificaba, y cada momento se volvía crucial en la oscura y peligrosa mazmorra. En la desesperación del enfrentamiento, Mike experimentó una oleada de emociones que iban más allá del mero miedo.
El pulso acelerado y las manos temblorosas denotaban su ansiedad, mientras la fría realidad de la supervivencia lo envolvía como una sombra ineludible. La piel rugosa del kobold bajo sus dedos contrastaba con la suavidad de su propio tembloroso agarre. La lucha por mantener al monstruo a raya se convirtió en una batalla de fuerzas y resistencia. Cada gruñido bestial resonaba en sus oídos, aumentando la tensión en el aire enrarecido de la mazmorra. «Hermana, ayúdame». Las palabras desgarradoras escaparon de la boca de Mike, susurros que expresaban la agónica esperanza de que su hermana pudiera escuchar su súplica. La realidad inmediata era la presión de los dientes del kobold amenazando con atravesar su defensa improvisada. La intensidad del momento pareció ralentizar el tiempo, cada segundo prolongado hasta la agonía. El joven, despojado de su entorno familiar, se enfrentaba a la brutalidad de un encuentro en el que la línea entre la vida y la muerte se volvía cada vez más difusa. Los pensamientos tumultuosos se mezclaban con el sonido de la lucha, y el aroma metálico de la sangre, aunque ajena por ahora, colmaba el aire. Mike, aferrándose a la desesperación, buscaba una solución en medio del caos, anhelando que esta pesadilla culminara y le devolviera un atisbo de normalidad. El roce de la piel del kobold contra la suya transmitía una frialdad que se infiltraba en sus huesos, una sensación que le recordaba la fragilidad de su existencia en ese mundo hostil. Mientras se debatía en la penumbra de la mazmorra, la realidad de la fantasía se imponía de manera implacable, desafiando sus nociones de seguridad y sumergiéndolo en un abismo de incertidumbre y miedo. No pudiendo soportarlo más, soltó al kobold, permitiéndole la oportunidad de acabar con él. Sin embargo, lejos de rendirse, Mike, impulsado por la desesperación, se aferró al kobold en una llave, ejecutando inconscientemente un gogoplata. Entrelazó sus piernas alrededor del estómago del kobold, colocando su cabeza debajo del brazo para evitar ser mordido. El kobold, ahora aterrorizado, chilló por la maniobra del humano, adoptando una posición cuadrúpeda y levantando simultáneamente a Mike. Sin aire y sintiendo que su cuello estaba a punto de romperse, Mike fue arrojado al suelo con un estruendoso golpe que se sumó a la cacofonía de la lucha. A pesar del dolor que su espalda soportaba, Mike no reaccionó, sintiendo cómo la realidad de ese enfrentamiento se imponía, ahogando sus pensamientos en la urgencia del momento. Derramando lágrimas, apretó los dientes con fuerza hasta escuchar un crujido, un sonido que se mezcló con el tumulto de la pelea del kobold, marcando el momento en que la fragilidad humana confrontó la brutalidad de un mundo desconocido. Con el último azote contra el suelo, Mike percibió que el cuerpo del kobold dejó de moverse. Dejando de hacer fuerza, su respiración era pesada y el peso del kobold lo oprimía. Aún con el miedo grabado en su mente, intentó quitarse el cuerpo de encima, aunque sus fuerzas flaqueaban. Sin energías, no pudo hacer nada. En un instante, sintió el agudo dolor en su espalda, pero aún no reaccionó plenamente. Al sentirse más ligero, observó cómo el cuerpo del kobold se desvanecía en cenizas, dejando en su pecho un pequeño cristal. Tirado en el suelo, exhausto y desgarrado por la experiencia traumática que acababa de atravesar. Su mirada perdida se posaba en el techo de la mazmorra, mientras las lágrimas continuaban fluyendo, reflejando el miedo y la vulnerabilidad de un chico que se encontraba atrapado en un mundo desconocido y hostil. El cristal pequeño descansaba en su pecho, un remanente tangible de la criatura que amenazó su vida. Observó la superficie brillante, preguntándose sobre su significado en este extraño lugar. La sensación de ligereza, contrastando con la carga emocional que soportaba, añadía una capa más a la complejidad de sus emociones. A su alrededor, la mazmorra permanecía en silencio, como si los ecos de la breve pero intensa lucha resonaran aún en las paredes. La oscuridad cerraba sus límites, creando una atmósfera opresiva que acentuaba la soledad de Mike en ese momento crucial. Las lágrimas continuaban su curso, acompañadas por sollozos que escapaban de sus labios. El miedo seguía aferrándose a él, como una sombra persistente, recordándole que cada paso en este nuevo mundo podía llevarlo al filo de la vida y la muerte. No quiero. No quiero, 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 no quiero. Mike repetía estas palabras, como si al pronunciarlas pudiera liberarse de la pesadilla que lo envolvía. Sin embargo, la inmutable realidad persistía, y el peso emocional se aferraba a su ser, dejando una huella profunda en su experiencia en este reino desconocido. Mientras intentaba en vano limpiarse las lágrimas, la crudeza de su nueva realidad se cernía sobre él con una oscuridad implacable, marcando un antes y un después en su existencia. Fin del capítulo.